Bienvenido a una lección sobre matrices elementales. Los objetivos de este video son definir una matriz elemental, y también determinar si una matriz dada es una matriz elemental. Una matriz elemental es una matriz n por n, por lo que debe ser cuadrada. Se puede obtener de la matriz de identidad mediante una operación de fila elemental. Tampoco es una operación de fila elemental. Podemos expresar una matriz elemental ya que la gran E es igual a la pequeña e de I. Todas las matrices elementales son invertibles, lo que significa que su inverso existe, y el inverso de una matriz elemental también es una matriz elemental. Y para su revisión aquí hay algunas matrices de identidad. Observe cómo la diagonal principal desde la parte superior izquierda a la inferior derecha son unas y todos sus elementos son 0. Y la operación de fila elemental consiste en lo siguiente. Podemos intercambiar dos filas, multiplicar una fila por una constante distinta de 0, o sumar o restar un múltiplo de una fila a otra fila. Veamos algunos ejemplos. Para determinar si esta matriz dada es una matriz elemental, queremos determinar si podemos realizar una operación de fila en la matriz de identidad para transformarla en esta matriz aquí. Observe cómo el único cambio es que este elemento aquí es ahora 3. Por lo tanto, queremos saber si podemos realizar una operación de fila en esta matriz para transformarla en esta matriz. Bueno, si reemplazáramos la fila 2 por 3 veces la fila 1 más la fila 2. Observe cómo esto sería 3 más 0 sería 3, y este elemento aquí solo sería 3 veces 0 más 1, por lo que aún sería 1. Y desde que obtuvimos esta matriz aquí, al realizar una sola operación de fila en esta matriz de identidad, la respuesta es sí, esta es una matriz elemental. Veamos varios ejemplos más. Nuevamente se nos da esta matriz, por lo que queremos comenzar con una matriz de identidad de 3 por 3, y ver si podemos obtener la matriz dada realizando una operación de una fila. Tenga en cuenta que el único cambio es que este elemento aquí es negativo 3, por lo que si reemplazáramos la fila 2 por negativa 3 veces la fila 2. Observe cómo obtendríamos la matriz dada y, por lo tanto, nuevamente la respuesta es sí, esta es una matriz elemental. Luego esta es la matriz dada. Entonces, comenzamos con la matriz de identidad de 3 por 3, y vemos si podemos obtener la matriz dada realizando una operación de fila en la matriz de identidad. Una vez más, observe que el único cambio es que este elemento aquí es 0, por lo que podríamos estar pensando que podemos reemplazar la fila 2 por 0 por la fila 2. Pero multiplicar una fila por 0 no es una operación de fila elemental. Y por lo tanto la respuesta es no, esta no es una matriz elemental. Ahora se nos da esta matriz de 3 por 3. Nuevamente comenzando con la matriz de identidad de 3 por 3, queremos ver si podemos realizar una operación de fila en esta matriz de identidad para obtener la matriz dada. Observe cómo esta matriz aquí se ha cambiado de dos maneras. Este es ahora 4 y este ahora es negativo. Entonces, la única forma de obtener la matriz dada sería reemplazar la fila 2 con 4 veces la fila 2, y reemplazar la fila 3 con una negativa 3 veces la fila 3. Bueno, esto sería dos operaciones de fila elementales, y para que esto sea una matriz elemental solo podemos realizar una operación de fila, por lo tanto, nuevamente la respuesta es no, esta no es una matriz elemental. Veamos dos ejemplos más. Esta es nuestra matriz dada, por lo que comenzamos con la matriz de identidad de 3 por 3, y vemos si podemos realizar una operación de fila para obtener la matriz dada. Observe bien en la matriz dada o en esta matriz aquí, estos dos elementos han cambiado y también estos. Pero si intercambiamos la fila 2 y la fila 3, obtendríamos la matriz dada. Por lo tanto, la respuesta es sí, la matriz dada es una matriz elemental. Y para nuestro último ejemplo, observe cómo se nos da una matriz de 2 por 3, pero una matriz elemental debe ser una matriz cuadrada, así que de inmediato sabemos que la respuesta es no, esta no es una matriz elemental. No hay forma de que podamos comenzar con una matriz de identidad de 2 por 2 o 3 por 3. Realice una operación de una fila para obtener una matriz de 2 por 3. Simplemente no es posible. ¿De acuerdo? Espero que hayan encontrado útiles estos ejemplos.